Esta es la parte 3 de las clases del cuerpo humano. Ashanan mechunonotzas y techcopa into itiknakayotl. El día de hoy les hablaré de las partes internas del cuerpo, en su mayoría órganos. Así que comencemos. Para decir uretra decimos acayotl, acayotl o ashishpiastli, ashishpiastli. La vesícula biliar decimos achichicatl, achichicatl, achichicatl. Para decir útero decimos zoayotl, zoayotl, útero. Para referirnos al vientre de la mujer decimos zoaitetl, zoaitetl, que viene de zoa, zoatl, mujer, e itetl, que es en sí estómago, pero hace referencia al vientre materno, como el útero, por decirlo así. Para decir placenta, placenta decimos tlaelotl, tlaelotl, tlaelotl. Para decir ingle decimos mashactli, mashactli. Y también es muy interesante ver que hay algunos locativos con este nombre, como amashak, que es como una especie de bifurcación del agua, pues hace referencia también a esa parte del cuerpo. Para decir vena decimos yescocotl, yescocotl, yescocotl. Y bueno, como estamos en la variante Tetzicucatl, utilizamos ye, que es de yesli, sangre, pero en las demás variantes diríamos escocotl, escocotl, escocotl. Y es viene de esli, sangre. Recordemos que en la variante Tetzicucatl, siempre que tenemos un sustantivo que empieza con e, le anteponemos un sonido y o la letra y. La vejiga se dice ashixtecomatl, ashixtecomatl, ashixtecomatl. Para decir vello de axila decimos siaxontli, siaxontli, que viene de siacatl, axila y tzontli, cabello. Para decir trenza decimos tzonxinepanoli, tzonxinepanoli, de tzontli, y xinepanoa hace referencia al ir pasando algo, entonces describe la forma de la trenza. Para decir intestino decimos cuitlaxcoli, 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 intestino. Para decir corazón podemos decir yolotli, yolotli. Y este es uno de los más metafóricos, viene de yol, que es yoli, vida, y otli, que es camino, el camino de la vida. Yolotli, corazón. También hay quienes dicen yolotl, yolotl, corazón. Para decir hígado decimos yeli, yeli, yeli o eli en otras variantes. Eli, eli, yeli, yeli. Para decir riñón decimos yoyomectli, yoyomectli, yoyomectli. O podemos decir cuitlacalxiuyantli, 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 cuitlacalxiuyantli. Para decir papada decimos quechnacayotl, quechnacayotl, quechnacayotl. Y bueno, viene de quechli, cuello, y nacayotl, de carne, o algo que está carnoso. Recordemos que siempre que vamos a encontrar la partícula yotl es como algo que es o abundante o es como la esencia de algo. Para decir párpado decimos ixquimiliucayotl, 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 párpado. Ixquimili es envoltura de ish, es frente, pero también podría venir de ixtelolo. Ixtelolotli, que es el ojo. Entonces es como la envoltura del ojo. Para decir pulmón decimos sasanili, sasanili. También sasanili hace referencia como a una especie de cuento corto. Para decir lunar decimos tlilzahuatl, tlilzahuatl, tlilzahuatl. Para decir joroba decimos tepozoctli, 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 joroba, tepozoctli. Para decir hueso de la cadera decimos questepoli, questepoli, questepoli. El hueso de la tibia decimos tlanitzcuauhiotl, tlanitzcuauhiotl. Para decir tuétano decimos seyotl, seyotl, seyotl. Para decir hueso de la muñeca decimos maquequeyoli, maquequeyoli, maquequeyoli. Para decir clavícula decimos omicoscatl, omicoscatl, omicoscatl. O quechcoscatl,
quechcoscatl, que bueno, viene de quechli y cuello y coscatl, collar. Para decir rótula decimos tlancuaxicali, 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 que viene de tlancuaitl, que es rodilla, y xicali, que viene de jícara, tlancuaxicali. Para decir corva decimos nepicyantli, nepicyantli, nepicyantli. Para decir hemorroide decimos chilquixtili, chilquixtili, chilquixtili. Para decir masa cerebral o cerebro decimos cuatetextli, cuatetextli, cuatetextli. Y eso es muy interesante porque cua es cuaitl, la cabeza, y textli es masa. Para decir colon decimos cuitlaxcoltomactli, 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 que viene de cuitlaxcolli, es intestino, y tomactli es algo que está como gordo. Para decir tendón decimos seselicayotl, seselicayotl, seselicayotl. Para decir cartílago decimos yecaselicayotl, yecaselicayotl. Para decir nervio decimos tlalhuayotl, tlalhuayotl o tlalhuatl, tlalhuatl. Nervio, tlalhuatl. Para decir apéndice decimos achcuitlaxcoli, 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 achcuitlaxcoli. Xolochtli quiere decir arruga, arruga, xolochtli. Para decir verruga decimos michinish, 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 verruga, michinish. Para decir fosa nasal decimos yecacoyoyantli, yecacoyoyantli, yecacoyoyantli. Aquí en la variante texcoacana para decir recto o ano decimos tzintli, tzintli. Por eso aquí es que en el reverencial usamos en vez de tzin. Para decir talón decimos quequetzolli, quequetzolli. Para decir pantorrilla decimos kotzli, kotzli, kotzli. Y bueno, sé que les debí esta clase desde hace un buen rato, pero si te gustó este video y si quieres que siga subiendo más clases aquí en el Rincón de Edgardo, pues te recomiendo que le des like y te suscribas en Facebook, en YouTube y en TikTok. Así que, bueno, amigos y amigas, Ishkishka Oxe Tonali, Tlazokamati.